Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda sesión en la que vamos a seguir adelante con este viaje por la historia de la catequesis universal. Sin duda que resumir tantos siglos en unos cuantos minutos no es una tarea fácil, pero recordemos que estamos haciendo una síntesis, estamos haciendo una visión general y luego, obviamente, que ojalá esta, esta sesión y estos cursos que estamos teniendo de actualización nos ayuden a interesarnos más en la historia de la crisis. Porque, como hemos dicho en la primera sesión, la historia, como lo decía Cicerón, es maestra de la vida y así queremos nosotros tomarla. La historia de la catequesis nos ha de enseñar a reconocer los aciertos y los errores que nos ha ido dejando la historia y así mejorar en un futuro nuestra praxis catequística. Pues ojalá que nos aproveche mucho esta sesión. Les recuerdo que la sesión anterior estuvimos centrados en la catequesis en la época apostólica, prácticamente el siglo primero, donde decíamos que la catequesis es una catequesis o una profundización del mensaje que se conoció en el Evangelio o en el primer anuncio. En la Sagrada Escritura encontramos algunos testimonios de cómo eh, esta tarea ya se llevaba a cabo, esta tarea de profundizar en la educación de la fe o profundizar en la fe. También veíamos que aparece ya el catequista en Gálatas 6:6 como una figura de algunos maestros especiales en educar en la fe. De hecho, la Sagrada Escritura misma, en lugar de utilizar el verbo común para, para referirse a la educación o al saber humano, va a usar más bien un verbo especial que es catechein y que se va a ir utilizando poco a poco en el sentido que hoy lo conocemos. De la patrística recordábamos sobre todo la institución catecúmena, sobre la cual volveremos. Entonces, vamos pues avanzando en el curso. Recuerdo que hay para que ustedes participen, ojalá que hayan hecho su participación de la sesión pasada, donde les pedíamos unas sentencias donde ustedes resuman y expresen lo que les va quedando y así cada día trataremos de hacer un foro en el cual ustedes participen para que lo tengan en cuenta. Pues empezamos nuestra segunda sesión yéndonos directamente a la materia y ofreciendo a Dios esta sesión. Vamos a entrar a la catequesis en esta época medieval, en esta época tan importante también en el desarrollo del cristianismo. Vamos a hacer esta oración del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si puedo hacer hoy alguna cosa, si puedo realizar algún servicio, si puedo decir algo bien dicho, dime cómo hacerlo, Señor. Si puedo arreglar un fallo humano, si puedo dar fuerzas a mi prójimo, si puedo alegrarlo con mi canto, dime cómo hacerlo, Señor. Si puedo ayudar a un desgraciado, si puedo aliviar alguna carga, si puedo irradiar más alegría, dime cómo hacerlo, Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que la, la división de los periodos históricos puede, digamos, variar en algún detalle según la fuente o la historia que tengamos. Nosotros aquí estamos haciendo historia de la catequesis basándonos en algunas etapas de la historia de la iglesia en general. Lo digo porque voy ahorita a describir la Edad Media, al menos desde una perspectiva. Pueden encontrar otras, pero lo importante es tener más o menos en claro, lo que sería el periodo llamado Edad Media, aproximadamente del siglo sexto, con la caída del Imperio Romano de Occidente, que comenzaría Alta Edad Media, del siglo sexto al siglo noveno, luego el periodo del Medioevo o Edad Media feudal clásica, siglos décimo al décimo tercero,
y ya el tardo medioevo, prácticamente el siglo XIV, el siglo XV. La primera parte de la Edad Media es el paso del Imperio Romano a la construcción de una nueva identidad social, fruto del encuentro entre la cultura romana y las grandes migraciones de los pueblos nuevos o pueblos bárbaros. Luego, conforme fue dando esta fusión, vamos a entrar en lo que sería la época feudal o clásica, en la que se va a desarrollar de una manera esplendorosa la vida monacal o la vida de los monjes. Habrá un gran proceso de interiorización de la fe, muchísimos santos, muchísimas expresiones ya de la fe, la solidez de la fe en muchos sentidos. Ya no es la fe de los inicios de la patrística. Y de tal manera se extendió el cristianismo que podemos afirmar que durante toda la Edad Media, iglesia y mundo coinciden. Iglesia y el imperio son dos aspectos también de una misma realidad. La unión entre la iglesia y el Estado, el poder temporal o del mundo y el poder espiritual será una misma realidad o aspectos de una misma realidad que vendrá a ser llamada. Y esto es muy importante. No olvidemos que durante la Edad Media esta libertad que se dio al cristianismo y luego esta, no digo imposición, pero sí este decreto del emperador hará que todo el mundo sea cristiano, todo el mundo occidental, todo lo que era el imperio romano será un imperio cristiano y viviremos esa misma cristiandad. Y pudiéramos utilizar esta expresión. Durante la Edad Media, la fe cristiana se transmite por ósmosis, es decir, por un proceso casi de asimilación natural. ¿Por qué? Porque todo hablaba de cristianismo. El rey estaba en relación con el papa, con el obispo, los obispos con las autoridades, las fiestas, la música, el arte, todo prácticamente será, digámoslo así, leído, vivido desde el cristianismo. Y esto tiene sus consecuencias, ¿verdad? Porque todo esto va a provocar para bien cosas y también algunas pues un tanto pues cuestionables o revisables ya después de todos los siglos. Y el último periodo pues va a ser la decadencia de la Edad Media. ¿Por qué? Porque después de una etapa viene el surgimiento claro de otra, ¿no? Todo pensamiento dominante después viene a ser, digámoslo así, puesto en crisis por nuevas ideas y de allí surge una nueva realidad. Y así tenemos lo que será el Renacimiento, que estará sin duda caracterizado pues por el humanismo, perdón, el Renacimiento va a estar por el humanismo y nuevas ideas. Siempre en todo este tiempo un grande cuidado o un grande celo de las almas. Bien, ¿cómo se llevó a cabo la catequesis en la Edad Media? Durante la Edad Media tenemos como primer forma de catequizar la predicación litúrgica. Durante la Edad Media, los monasterios, los obispos, el clero, se van a encargar de predicar el Evangelio, predicar las verdades de la fe que se van promoviendo, se va predicando sobre todo en el contexto litúrgico durante la Eucaristía, durante la celebración de los sacramentos, durante algunos tiempos litúrgicos de esta predicación. También las escuelas, obviamente las monásticas, que son las que se difunden en el imperio, las pocas gentes que iban a la escuela, también allí en la escuela van a aprender acerca de la fe cristiana, porque se va a utilizar justamente los conocimientos de la fe para ir dando también educación. La familia, que de por sí es una institución cristiana o una institución que transmite el cristianismo, ¿no? Las familias eran, todos en una familia eran cristianos, y allí en la familia pues nacías, te bautizaban, te llevaban a celebrar los sacramentos, te hacían participar de las tradiciones, de las fiestas, la familia toda transmitía la fe. Y estos son elementos de la Edad Media, que hoy en día, por ejemplo, tendríamos que pensar qué tanto nuestra familia
que obvio ya no es igual que en la Edad Media, que tanto nuestra familia sigue hoy transmitiendo la fe, proponiendo la fe. En un cierto sentido sí, pero también es verdad, es más, la familia ya no es de un modo así normal del anuncio de la propuesta de la fe. En las imágenes, aquí justo en la diapositiva tenemos unos vitrales de iglesias europeas, donde como vemos en la parte superior aparece la narración del libro del Génesis. Sabemos que los vitrales y el arte de las catedrales góticas, los vitrales del tiempo gótico, luego poco a poco pues las portadas de los templos, los altorrelieves, los bajorrelieves, los pórticos de las catedrales, todo el arte cristiano va a ayudar o va a querer también educar en la fe a los cristianos. Y por último, decir que quien educa en la fe y quien lleva a cabo esta instrucción es la sociedad cristiana misma. Todo era cristiano, todos eran cristianos, por lo tanto, todo en la fe o todo, en cierto modo, se volvió una catequesis. La forma de celebrar, la forma de llevar los ritmos del año, la forma de llevar a cabo, pues, la vida cotidiana, todo eso va provocando que sea una sociedad de cristiandad. Luego podemos mencionar, sobre todo me voy a centrar, perdón, antes de pasar a la siguiente etapa, que en la Edad Media o durante la Edad Media, la forma de llevar a cabo la catequesis es una catequesis, digamos, mm, pues muy integrada al ritmo de la vida. Ya no tenemos los tiempos largos catecumenales, digamos así, un bautismo, una preparación catequística prolongada como en la época catecumenal, que preparaba a los catecúmenos a celebrar los sacramentos de iniciación cristiana durante la Pascua. No, ahora los niños iban educados por sus padres, por los maestros, se daba alguna catequesis ya última, previa a los sacramentos cuando llegaba su momento. Y en general, la catequesis de la Edad Media es, repito, a través de estos medios. La predicación litúrgica, el pueblo era instruido por la predicación, por los, por quienes participaban pues de la liturgia eran instruidos, quienes podían lo hacían en la escuela, pero sobre todo la familia. Allí está, me parece un elemento central de esta Edad Media, centrarnos en la sociedad, o sea, en una transmisión y en una educación muy natural, como dije hace un momento, por ósmosis en esta etapa. El arte va a contar de una manera muy especial, sobre todo los vitrales y todo lo que es la cuestión arquitectónica o la escultura, perdón, también de los templos, sobre todo pues estamos ahorita en el contexto europeo. Todo esto va a educar en la fe. Y miren que estoy hablando y resumiendo varios siglos de una manera pues muy rápida. Vamos ahora a hablar de esta otra grande época, que es la catequesis en la época moderna. Pasamos de la época medieval a la época moderna. Se va a inaugurar esta grande etapa del catecismo. Recordemos que, en primer lugar, esta época se caracteriza con la palabra catecismo y pues por el catecismo como texto, entendido como texto, precisamente porque la imprenta se va a inventar a finales del siglo XV. La invención de la imprenta por Juan Gutenberg va a provocar que sea posible ahora conservar, divulgar, difundir el contenido de la fe, a poder conservar en pequeños manuales, en pequeños, en unas cuantas páginas que son precisamente los catecismos. La reforma, pues, protestante pensar a principios de 16, de 1517, sobre todo con Martín Lutero. Todo este movimiento de la reforma protestante va a provocar diferentes cosas. Sobre todo, esta nueva intelectual, el humanismo creciente desde el siglo XVI,
se va a difundir por toda Europa durante estos siglos XV y XVI. La reforma de Lutero es fruto, pues, de este movimiento humanista, donde ahora vamos dando un giro, ¿no? De estar Dios en el centro de toda la Edad Media, de estar Dios en el centro de la interpretación de la vida y del mundo. Ahora el ser humano va a ir poniéndose en el centro, otra vez a pensar la razón o a hablar de la razón, de las capacidades de la inteligencia, la voluntad, hablando pues de todos estos valores de la antigua Roma y de la antigua Grecia. Toda esta corriente humanista va a influir en este interés por conocer la fe, que es es uno de los postulados de Martín Lutero. Martín Lutero va a querer acercar la fe cristiana al pueblo, que el pueblo conozca, que el pueblo lea, que el pueblo esté instruido. Y precisamente va a tratar de acercar la Sagrada Escritura, y muchos de los conocimientos y de las verdades de la fe van a querer ser transmitidas por medio de este nuevo invento que es la imprenta, y mediante este objeto tan maravilloso que es el libro y que luego se le llamará catecismo. El humanismo, pues, que está de fondo de la Reforma Protestante y de esta época moderna, es el antropocentrismo, es decir, ahora se va a poner al ser humano la mejor expresión de la naturaleza, o se va a recordar que el ser humano es la mejor expresión de la naturaleza y se va a poner al centro. Se van a recuperar la cultura de Grecia y Roma, sobre todo en el arte. Ahora el método científico, que es la época en que se van a desarrollar grandes avances o grandes científicos, ahora esto va a venir a poner en crisis un poco algunas creencias religiosas y dogmáticas. La imprenta, difusora de las ideas, más o menos desde mediados, la segunda mitad del siglo XV, va a ponerse pues en uso la imprenta y las innovaciones científicas. Bueno, todo esto está detrás de que Martín Lutero en 1517 comience su reforma. Uno de los objetivos de Lutero será que la gente conozca la fe cristiana. ¿Por qué? Porque también es verdad que si la Edad Media fue una época de una educación cristiana, una vivencia del cristianismo de un modo natural en todo el imperio, una vivencia del cristianismo en las familias, la verdad es que esta parte de conocimiento del cristianismo no estaba como tan difundida. Digámoslo así, se conocía o se vivía la fe, pero a veces sin conocerla a fondo. Y por eso es que, claro, muchos se aprovecharon y vino esta crisis de las indulgencias, vino toda esta crisis que criticó Lutero, esta crisis de Lutero ante las autoridades católicas que promovían varias cuestiones, van a provocar pues que Lutero quiera instruir a los pueblos, a las personas. Y entonces va Lutero a volverse un educador en la fe a través de algunas publicaciones. Lutero va a aprovechar la imprenta y va a promover estos documentos que se llaman Catecismo Mayor, dedicado a los padres de familia, vean qué interesante, el Enquiridion y el Catecismo Pequeño, en pocas palabras. Ahí están los títulos en alemán, pero quedémonos con esto. Un catecismo mayor dedicado a padres de familia, un catecismo pequeño para gente menos instruida y una síntesis de verdades de fe que llamamos, o se le llama el Enquiridion. Estas son de las acciones que realiza Lutero, con la intención de que también sus nuevas ideas, no solo la doctrina, digamos, cristiana, sino también que muchas de sus reflexiones las den a conocer por los diferentes lugares. ¿Esto qué va a provocar? Pues que haya otros que sigan los mismos pasos de Lutero. Muchos que no estaban de acuerdo con las decisiones de la Iglesia del tiempo, lo que ahora van a realizar es escribir sus propios catecismos, sus propios textos, y van a empezar a difundir diferentes ideas. Tenemos a Juan Calvino, que dio a los catecismos la función de unificación de los diversos movimientos de reforma que se estaban proponiendo. Sabemos que después de Lutero, en 1517, vendrá también Juan Calvino, Zwinglio y otros protestantes u otros reformadores. Todos estos van a escribir textos para dar a conocer sus enseñanzas y van a promover este libro, en este caso, Institutio Religionis 1536, en el 1537, Instrucción y Confesión de la Fe,
que se usan en la Iglesia de Ginebra, ordenanzas eclesiásticas y formulario para instruir a los infantes en la cristiandad, 1500, en el cristianismo, 1541. Como ven, todos estos catecismos del siglo XVI son pues fruto de este movimiento de reforma. Estamos pues ya en la época moderna, con el humanismo, el renacimiento, y hay todo este interés, pues donde ahora con la propia razón, con las ideas, comienza a haber una línea pues de pensamiento que son los reformadores protestantes, y ellos van a tratar de hacer que la gente conozca su fe, pero claro, ya adaptada con los pensamientos y el corte protestante. Pero ante la reforma, ante la reforma que inicia Lutero, va a venir la respuesta de la Iglesia años después, casi 30 después, que es la reforma católica expresada en lo que llamamos el Concilio de Trento. Aquí en la imagen aparece una imagen, una fotografía de la ciudad italiana del norte de Trento, y donde se llevó a cabo esta reunión del Papa, de los obispos, durante varias sesiones, entre los años 1545 y 1563, 18 años. No es que 18 años duró la reunión, no es así. Fueron varias sesiones, varios momentos. ¿Qué fue el Concilio de Trento? ¿Qué significa? Bueno, pues en esta reunión se da un renovado esfuerzo por instruir al pueblo. Así como Lutero, para evitar que el pueblo se viera como abusado por ciertos predicadores o por ciertas decisiones de la Iglesia de Roma con la cuestión de las indulgencias y todo esto, Lutero va a buscar pues un mayor acercamiento a la escritura, una mayor difusión del Evangelio, de la fe, y claro, bueno, luego irá cambiando también otras cosas. Pero ahora la Iglesia, 30 años después, se va a decidir a también iniciar una gran campaña de instrucción a través de los decretos del Concilio de Trento. Pero la Iglesia católica va a empezar a acentuar sobre todo la sacramentalización, un elemento muy negado por Lutero. Lutero comenzó a tener sospecha y crítica a los sacramentos que se venían practicando en el cristianismo católico durante los 15 siglos, y justamente Lutero va a empezar a cuestionar. Entonces, ¿qué va a hacer la Iglesia católica? Pues va a promover, si alguien niega algo, la Iglesia lo va a afirmar. Si alguien está demeritando algo, Lutero y los reformadores, pues ahora la Iglesia con Trento va a apostarle ese elemento, que son los sacramentos. Todo este esfuerzo por instruir al pueblo y por impulsar los sacramentos en el pueblo, también va a venir la instrucción por medio de la imprenta o del libro, del manual llamado catecismo. El Catecismo de Trento va a mandar la publicación de un catecismo propio, el Catecismo de Trento, que es el Catecismus ad Párrocos o Catecismo Romano 1563. Vean que 1563 es la conclusión del concilio. 3 años después se publica el Catecismo para los párrocos. Y aquí ya estamos escuchando entonces que quienes, hablando de organización de catequesis, quien organizaba la catequesis en este tiempo va a ser el párroco. ¿Por qué? Lutero ha habido mucho la posibilidad de una mayor enseñanza del cristianismo por parte de los laicos, de catequistas, de personas, incluso que cada quien tuviera su catecismo, fíjense. Entonces, ¿cuál es la otra parte? Entonces Trento va a acentuar más bien la responsabilidad del ministro ordenado, del clero. Y entonces, por eso vean hasta el mismo nombre del Catecismo de Trento, Catecismo Romano o Catecismo para los párrocos, de tal manera que los párrocos fueran quienes instruyeran principalmente al pueblo. Pero también están los de San Pedro Canicio, un jesuita, uno destinado para estudiantes universitarios y de los últimos cursos de los colegios jesuitas, la Suma de la Cristiana, 1555. Luego, para más sencillos, para personas más sencillas, el Catecismo 1056.
Para la enseñanza media, el catecismo parvo, catecismo pequeño, del 1558. Incluso habrá textos que abiertamente van a refutar todo aquello que enseñaban los calvinistas o los protestantes. Tenemos, por ejemplo, algunos anticalvinistas, como el del jesuita Edmond Auger del 1563 y otro de 1568. También un santo cardenal de la Iglesia, San Roberto Velarde, va a publicar las llamadas doctrinas, 1597 y 1598. Y de esta época, por favor, recordemos y siempre ubiquemos en esta época el famosísimo catecismo del jesuita Jerónimo de Ripalda y aquel otro, tal vez un poco menos conocido para algunos, pero también español o en lengua española, y también de un jesuita, Gaspar Astete. El jesuita Ripalda, o el catecismo de Ripalda, que muchos conocen, vivió Jerónimo de Ripalda entre el 1536 y 1618. Estos dos catecismos muy de éxito en los países y regiones de lengua española. Como ven, Trento va a promover una catequesis centrada en el catecismo libro, centrada en transmitir las verdades de la fe que Trento afirmó, que Trento aclaró, y aquí entramos ya en una nueva etapa totalmente distinta. Aquí ya estamos con una catequesis que se define como una enseñanza de verdades de fe. La catequesis se va a ir haciendo una expresión de verdades teológicas que afirmó Trento, y poco a poco y cada vez menos, la catequesis será una profundización del primer anuncio, una maduración, una reflexión que ayude a madurar la conversión inicial. No. A partir de Trento y con el catecismo, la catequesis se va a volver un acto de memorización o de conocimiento de elementos teológicos para el pueblo. O sea, va a ser conocer ahora aspectos doctrinales o dogmáticos. De allí que a partir de entonces también se promueva este nombre que algunas personas hoy, siglo XXI, le dan a la catequesis. Hoy en día mucha gente le sigue llamando doctrina. Vea la doctrina, sobre todo en los pueblos sobre todo, le siguen llamando a ir al catecismo, a la parroquia, a la catequesis. Muchos le llaman todavía ir a la doctrina. Precisamente, ¿por qué? Porque los catecismos van a contener la doctrina esencial y básica que un cristiano debería de para defenderse del protestantismo y para no cambiarse a estas nuevas maneras de pensar y de creer. ¿Qué cosas va a hacer Trento también para organizar la catequesis y hacer mejor la catequesis? Una de esas decisiones que van a tomar en Trento será la de organizar y difundir lo que se llamó la cofradía o la congregación de la doctrina cristiana. Sobre todo en 1536, que este sacerdote va a fundar en Milán, Castellino di Castello, va a fundar esta cofradía allí en Milán. Es decir, un grupo de laicos, de personas que ayudaran a los sacerdotes, al obispo, a difundir el cristianismo, a difundir la doctrina cristiana. Sobre todo con varios sacerdotes, será con quienes Castellino di Castello se organiza en Milán. De tal manera que el obispo de Milán, San Carlos Borromeo, en el 46, va a aprobarla para toda la diócesis y va a promover su difusión. En 1560 llega a Roma, luego la harán cofradía, archicofradía, hasta que se universalice y se oficialice en todo el mundo. En 1917, en todo el mundo, esta institución, vea que surgió en la época del Renacimiento, en el siglo XVI, va a extenderse por los siglos de manera que se comprometan personas totalmente con la catequesis. Sería ser parte de una cofradía o la congregación de la doctrina cristiana. Que hubiera sacerdotes, laicos, personas, consagrados, religiosos, religiosas, que se asociaran o que pertenecieran a este movimiento y que de una manera especial difundieran la catequesis. ¿Esto a qué nos suena de nuestros tiempos? Pues a tantos catequistas comprometidos que sin pertenecer oficialmente o sin hacer algún tipo de rito, realmente son toda una hermandad, toda una fraternidad. ¿Cuántas veces los catequistas, las catequistas forman
esas uniones tan sólidas, tan fuertes, precisamente, y sobre todo hay un compromiso muy grande entre ellos, con ellos, y por la catequesis. Pues todo esto tiene un precedente con esta congregación de la doctrina cristiana o doctrina cristiana que se fundó aquí en Milán eh, por el sacerdote Castello. Aquí vemos en pantalla una, una placa que está aquí en el Domo de Milán o en la Catedral de Milán, donde dice Castellino de Castello, sacerdote milanés de eximia virtud, hombre de gran piedad o de hombre de exima piedad, en el año 1806, día de San Andrés Apóstol, solemnidad de San Andrés Apóstol, a quien instituyó las escuelas de la doctrina cristiana. Bueno, pues este es en 1561, ahí dice el año, el 21 de septiembre, perdón, el 21 de septiembre de 1561, habiendo difundido las escuelas de la doctrina cristiana. Vean cómo hay en esta época, el siglo XVI, gracias a esto que he mencionado, un grande impulso en las diócesis, o al menos en algunas, por difundir la enseñanza de la doctrina cristiana. Y aquí fíjense, comparando con la catequesis en la época apostólica. En la época apostólica también era saber sobre Cristo, su doctrina y su vida. Ahora aquí es saber la doctrina cristiana y las verdades de la fe. Son cosas de cada época, ¿verdad? Pero aquí ahora es conocer tanto sobre Cristo, el Evangelio, la Sagrada Escritura, porque eso hacían los protestantes, un poquito de reserva de la Iglesia Católica. En lugar de acercar la Escritura a todos, más bien la Iglesia Católica aquí tuvimos como la opción de más bien ir con tiento, hacer una mediación constante, o sea, el sacerdote que explique la historia sagrada, que se expliquen las verdades de la fe según lo que está escrito y no más y sin salirse. Y así tuvimos una catequesis que se fue centrando en una instrucción religiosa de todos los cristianos. Había una lección de Sagrada Escritura, pero no una lectura de la Sagrada Escritura. Trento va a promover que se explique la palabra, pero como lo estoy diciendo, que se explique, no que se lea y que se promueva su aprecio, sino que el sacerdote hable de la Escritura. Claro, también habrá un gran analfabetismo, eso tampoco no se puede dejar de lado, pero sí tenemos que darnos cuenta que la visión de Trento sobre la escritura o de acercar la escritura a las personas es algo que se va a realizar realmente o mucho, al menos por la catequesis. La catequesis más bien se va a centrar en una cuestión doctrinal y la parte de la Sagrada Escritura va a quedar para el sacerdote casi siempre y en un momento comunitario, a veces después de la Santa Misa. La instrucción preparatoria a los sacramentos va a hacerse, como más o menos se hace en algunos lugares hoy, prácticamente conocer la doctrina cristiana y si te la aprendías, recibías el sacramento. Eso pasaba en la Edad Media. Podemos señalar que también, sobre todo después de la época del Renacimiento, va a venir un momento de la llamada Ilustración, donde los catecismos, como textos impresos, van a utilizarse también para transmitir o lo que es enseñar a leer. El catecismo, libro, se va a utilizar como un instrumento también para leerse y muchos gobiernos van a hacer catecismos de tipo moral, donde este formato del catecismo de preguntas y respuestas, acuérdense de Ripalda y de muchos de estos catecismos, que no son lecciones como hoy, son más bien preguntas y respuestas que el catequizando tenía que aprender. Y sobre todo en la Ilustración, muchos de estos catecismos van a ser ahora compendios de moral, enseñanzas sobre cómo tenía que comportarse el buen ciudadano, enseñanzas acerca de lo que los gobiernos querían transmitir. Y sobre todo en algunos ambientes muy donde se llevó la Ilustración y este pensamiento muy al extremo, incluso hubo catecismos donde poco se hablaba de Dios y solamente se hablaba de valores y de aspectos más generales, independientemente digamos, si aportaba algo de religión o no. ¿Cuál es la herencia de Trento? El mérito de Trento es
haber sido un movimiento que trató de dar una respuesta orgánica a un problema complejo pastoral. ¿Cuál era ese complejo problema pastoral? Pues toda la reforma protestante. La iglesia se sacudió por esta división tremenda. Naciones enteras, por ejemplo, casi toda Alemania, Suiza, muchos reinos, regiones, se estaban separando por motivos de religión. Entonces Trento, ante un problema tan grande, va a lanzar toda una serie de reformas. Recordemos que de Trento surgieron los seminarios para formar un clero más consciente, más preparado. En Trento se establecieron y definieron por fin los 7 sacramentos, los libros de la Escritura. Es decir, Trento puso como mucho orden a muchos aspectos. Se creó un misal, se reformó una liturgia, eh, se hizo toda una serie de compendio de leyes, se hizo un catecismo. ¿Por qué? Porque Trento quería dar una respuesta a toda una serie de realidades que se estaban presentando en la iglesia. Ante esta grande crisis, Trento puso en marcha toda una reforma que tuvo sus aciertos, que pudo haber sido mejor sin duda, pero ese es el gran mérito de esta época. La catequesis en la Edad Moderna se centra en el catecismo, precisamente de Trento hasta el siglo XX. Fíjense, un modelo de iglesia y de experiencia cristiana era lo que se pretendía. Con la educación religiosa, con la doctrina cristiana se pretendía mantener un modelo de iglesia, la iglesia de Cristo, una estructura pedagógica adecuada, preguntas y respuestas fue la opción, la parte memorizar y de saber fue la opción pedagógica, y por medio de qué instrumento, el catecismo. Entonces vean cómo Trento quiere lograr mucho con el libro Catecismo de preguntas y respuestas, que sirvió mucho en su tiempo. ¿Por qué? Porque, eh, porque era justamente preciso conocer la fe. Había muchas ideas que oía la gente de los protestantes, que oían que esto era de un modo, que esto era de otro, y la gente necesitaba certezas, que le fueron comunes, más o menos a lo mejor entendidas, a veces no, a través de un libro, de un manual que es el catecismo. El catecismo, podríamos llamarlo el instrumento operativo de toda la reforma de Trento. Y así podríamos concluir que en la Edad Media la catequesis es bueno, vamos a hacer aquí la síntesis de las dos etapas que hemos visto el día de hoy. La catequesis es un conocimiento más profundo de las verdades de la fe cristiana. En la Edad Media, todavía con una visión de cristiandad, tendremos que afirmar que la catequesis es un conocimiento más profundo de las verdades de la fe cristiana. Las fuentes principales de esta catequesis, de la catequesis medieval, fueron todavía la historia de la salvación, los escritos de los padres de la Iglesia, la Sagrada Escritura, las vidas de los santos. Como ven, es todavía una iglesia, una catequesis conectada a nivel de contenidos y de identidad con esta catequesis de los orígenes. Y la organización catequística se expresó sobre todo mediante los monasterios, que fueron los responsables de transmitir la doctrina cristiana, de publicar, de conservar muchos textos, todavía antes de la imprenta. Y la familia. La organización catequística aquí todavía está centrada en la familia. Y ya levemente antes de recibir los sacramentos, algo el sacerdote, la parroquia. Pero no era necesario que la parroquia hiciera mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya mucho se hacía en la familia. Y vean qué importante es recuperar este aspecto de la Edad Media. En la Edad Media la familia, la sociedad, todo le ayudaba al niño, al catequizando, adolescente, joven, le ayudaban a quien quería ser cristiano, todo el contexto le ayudaba. De tal manera que ya el sacerdote, el catequista, pero sobre todo el sacerdote, porque aquí todavía estaremos muy centrados en el clero, ¿qué hará? Pues poco, ¿verdad? Ya preguntar dos, tres cosas, afianzar algunos aspectos. Todo esto se realizará mediante la predicación litúrgica, el arte sagrado, vitrales, esculturas, y mediante la socialización, la vida, pues, de la cristiandad que en nuevos cristianos.
En la Edad Moderna, la última que revisamos, tenemos que decir que después de Trento, sobre todo la catequesis se va a transformar en una, hablando de la identidad, una exposición de la doctrina cristiana según los decretos conciliares. Por momentos, la catequesis va a llegar a ser una teología popular, o como decía uno de mis maestros de historia de la catequesis, la teología en píldoras. Es decir, ahora la catequesis ya no va a ser un, una profundización del querigma, una profundización del evangelio, un acercarte más a la persona de Jesús, sino la catequesis va a ser todo una exposición de la doctrina cristiana, una exposición sistemática mediante preguntas y respuestas de las verdades de la fe. Es decir, la catequesis va a tomar un aspecto dogmático, un aspecto teológico en este momento con Trento. La organización de la catequesis se llevó a cabo sobre todo desde el catecismo libro. Si en la Edad Media estaba la familia, la sociedad, ahora en Trento y a partir de Trento, la catequesis en la Edad Moderna, el instrumento y la manera de organizar la catequesis será sobre todo mediante el catecismo libro. El invento de la imprenta va a favorecer pues una catequesis desde el manual, con el interés de que se conozca la fe cristiana y que se alejen así a los errores del protestantismo. Como ven, tenemos pues estas síntesis que les comenté del catequeta Luciano Meddi, que dice el profesor Meddi que un estudio de la historia de la catequesis nos tiene que dejar bien claro qué es la catequesis y cómo se organiza. Y ahorita aquí lo hemos presentado y con eso concluimos nuestra sesión del día de hoy. La catequesis en la Edad Media, conocimiento de las verdades de la fe, sí, pero de la historia de la salvación, de los escritos de los padres, de la Sagrada Escritura, de la vida de los santos, mediante la predicación, el arte, la socialización y sobre todo monasterios y la familia, la sociedad. ¿Qué es la catequesis en la Edad Moderna? Sobre todo, catequesis con acento teológico, con acento dogmático, de verdades de fe, de lo popular, digamos una teología popular o en píldoras, y de un modo ciertamente catequesis lejana de la Sagrada Escritura, lejana del Evangelio. El invento de la imprenta va a favorecer la difusión de este gran instrumento organizativo que es el catecismo. Y en torno al catecismo, pues se van a organizar los ministerios del catequista, el estilo pedagógico de preguntas y respuestas y una valoración de la catequesis o de la catequesis recibida, que será si se sabe las preguntas y respuestas. No si se convierte o no, sino sobre todo si se sabe las preguntas y respuestas. Pero eso llegó a pasar mucho, sobre todo después de Trento, con el catecismo libro. Pues a grandes rasgos tenemos aquí estas dos etapas. Hemos recorrido desde la sesión anterior, hemos hecho un camino de algunos aspectos, como ya lo hemos dicho, ¿no? La época apostólica del Nuevo Testamento, la época patrística, la época medieval y 4, la época moderna, que corresponderá al Renacimiento, a la Ilustración, a todos estos siglos entre el 16 y el 20, donde el libro, catecismo, va a ser el gran instrumento organizativo, el grande de la catequesis de los últimos 5 siglos prácticamente. Entonces, qué importante es tener claro este recorrido de la catequesis para luego nosotros plantearnos qué catequesis estamos realizando. Una catequesis que ha aprendido de la historia y que busca innovar o que busca repetir, como hoy se les llama, las buenas prácticas, o una catequesis que insiste en volver a cosas que, digamos, funcionaron por un contexto de un tiempo y que hoy en día tal vez no funcionen de la misma manera, que no tengan la misma eficacia. Bueno, pues les invito a que participen en la actividad de este día, la actividad correspondiente al foro de esta sesión.
Pues vamos a agradecerle a Dios por este caminar de la historia que venimos haciendo, que venimos recordando y que nos ayude a darnos cuenta cómo mejorar nuestra catequesis. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Que tengan un feliz día, que estén muy bien y seguimos pues en la tercera sesión.